La paz en Siria se avisora lejana a 7 años de iniciado el conflicto, aunque el ejército árabe sirio y el ejército ruso han erradicado gran parte de la insurgencia yihadista. Muestras de barbarie como la que ocurrió a la combatiente kurda Amina, muerta y posteriormente mutilada por rebeldes, demuestra el claro peligro al que se enfrenta aún el norte de Siria e inclusive todo el país, en caso de imponerse una autoridad islámica de tendencia yihadista. El peligro se acrecenta incluso más cuando un país de la OTAN apoya a este grupo de extremistas. Las acciones intrusivas de Turquía han sido constantes en el territorio sirio, sobre todo desde la ofensiva del escudo del Éufrates, donde todavía mantiene una zona buffer entre Yarubulus y Al-Bab, por lo que los recientes ataques en la región de Afrin obedecen a una reacción ante la operación de larga envergadura de los ejércitos ruso y sirio sobre la gobernatura de Idlib, bastión yihadista, donde algunos grupos son abiertamente pro-turcos. También la importancia de reforzar la insurgencia en Idlib yace en que, de desaparecer la oposición en esa gubernatura, Damasco tendría un pie y medio para acabar definitivamente con la guerra, debido a que la mayoría del resto de las bolsas de resistencia no tiene contacto directo con el exterior. Los simpatizantes del gobierno turco, como por ejemplo el grupo Al-Nusra, filial de Al-Qaeda, son por lo general musulmanes de tendencia radical que se oponen fervientemente a las ideologías kurdas de base marxista y de igualdad de género. Por su parte, Turquía tiene como fin imponer una autoridad armada en el norte de Siria, capaz de deponer al presidente sirio Bashar al-Assad, relegar a los kurdos y de paso desplazar a la corriente chiita que no es bien vista por Ankara. Para ello se servirá de todos los recursos a su alcance. Con el argumento de combatir al PKK, Erdogan ha asegurado que acabará hasta con el último combatiente kurdo. Además, asegura que no tiene intereses territoriales en Siria, cuestión que es poco creíble. Durante su discurso de investidura aseguró que una nueva Turquía nacería, lo cual tiene una interpretación ambigua, ya que pudo referirse a un acercamiento con la Unión Europea. Sin embargo, últimamente parece ser que se refiere más concretamente a una Turquía neo-otomana, la cual podría reivindicar territorios antiguamente controlados. La última vez que este país mostró intenciones de hacerlo fue mediante el Pacto Nacional de Misak y Mili en 1920, cuando el Imperio Otomano pretendió reclamar el norte de Siria e Irak, antes mandato de Mesopotamia. Dentro de esta configuración reivindicandista, se concibe como territorios históricos de Turquía a ciudades como Alepo en Siria y a Mosul e inclusive Kirkuk en Irak. Turquía fue vencida en la Primera Guerra Mundial, donde perdió en todos los frentes, excepto en el norte, donde combatió a los rusos que se retiraron por cuestiones de su revolución interna. Sin embargo, en el resto de los frentes solo sufrió derrotas, con los ingleses en Irak y en Jerusalén, así como con los franceses en el sur. De este modo, con su derrota en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano quedó subyugado a las potencias occidentales, restringiendo su territorio a lo que actualmente se conoce como Turquía, y repartiéndose los territorios arrebatados entre Francia, Italia, Grecia y el Reino Unido. Desde entonces Turquía pasa de ser un gran imperio a tener un poder regional muy reducido, el cual solo ha podido utilizar para agredir en los últimos años a países como Armenia, Siria e Irak, estos dos últimos lastimados por guerras de alta intensidad. Desde el año 1071, los turcos estuvieron acostumbrados a las victorias, ya que esta etnia poco a poco se fue consolidando en la península de Anatolia, acrecentando su influencia y consolidándose hasta llegar a ser un imperio que controló casi la totalidad del Medio Oriente. Por ello, parece claro que Erdogan está empeñado en desarrollar el viejo nacionalismo turco-otomano. Sus acciones están encaminadas a ser comparado con antiguos líderes como Atatürk, que en turco significa padre de todos los turcos. Asimismo, en acrecentar las áreas de influencia y sobre todo, y no menos importante, tener el control sobre los recursos naturales de esa región, dejando de lado los deseos de muchos turcos, tomar el asunto sirio en segundo plano y enfocarse en mejorar la calidad de vida dentro de su territorio. Por ello, ante esta tendencia, no se descarta que el ejército turco realice ataques en otras partes del norte de Siria. Por ejemplo, la ciudad de Kamishli, en la provincia de Hasaka, es la ciudad kurda más importante, lo cual hace posibles confrontaciones cerca de esa área, pese a que una bolsa del ejército árabe sirio se encuentra en esa frontera.
Rusia, al requerir su tránsito naval por el estrecho del Bósforo y el Dardanelos, poco puede hacer para contrarrestar al ejército turco directamente. Ante la coyuntura, es deseable por el bien del pueblo kurdo que lleguen a un entendimiento con el presidente Assad que les permita encaminar una mejor defensa del norte de Siria. Por su parte, Estados Unidos terminará por solo prestar un apoyo reducido a las fuerzas democráticas sirias, formadas en su mayoría por kurdos, pero también por árabes cristianos y otras minorías. Aunque la política turca es un gran estorbo para Siria y Rusia, incluso para los Estados Unidos, su aliado oficialmente, la prioridad del gobierno sirio será la erradicación de los grupos yihadistas para luego sentarse a una mesa de negociación con los kurdos y otros grupos menos radicales para acordar una posible paz que evite la partición del territorio sirio.